Hola amigos de RPP, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Cáceres y en esta oportunidad voy a conversar con Andrea Closa y Fernanda Guapaya, periodistas deportivas de RPP, quienes son coautoras, junto con 4 colegas periodistas mujeres deportivas, del libro Apoderándose del Área, un libro que reúne 6 crónicas del fútbol en Lima y vamos a conversar con ellas al respecto. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bien. Bueno, Gracias, más bien. gracias por esta entrevista. Estoy fascinada con el libro Apoderándose del Área. Aquí lo pueden revisar. Creo que marca un precedente en la historia del fútbol y de las periodistas deportivas femeninas, quienes poco a poco se están haciendo un lugar en este rubro que por años ha sido considerado netamente de hombres. Y quisiera empezar preguntándoles cómo ha sido su acercamiento con el fútbol, con los deportes y con la profesión que hoy en día ejercen. En mi caso, el acercamiento ha sido ya de grande, porque si bien sí en mi familia les gustaba sobre todo el fútbol, les gustaban los deportes en general, pero sobre todo el fútbol, era algo como muy poco frecuente, muy esporádico, ¿no? Por ahí los partidos de la selección o los partidos del equipo del que era cada uno hincha en la casa. Pero ya yo en secundaria es que me empieza como a interesar un poco más, ¿no? Creería que tiene que ver con el hecho a ver, con la gente que me rodeaba en ese entonces, con mis amigos, tiene que ver también un poco con mi abuelito. Yo crezco y conforme crezco voy conociendo un poco más de la historia de mi abuelito, de su hinchaje por un equipo, de su participación en divisiones menores. Me empieza a interesar un poco más lo que es el fútbol, pero netamente como fanática. O sea, no pasó por mi mente jamás ser periodista deportiva. Recién ya en el último ciclo de la carrera, en el último ciclo de comunicaciones, yo estudié comunicaciones, me llega la propuesta. Y fue como, dije, no tengo nada que perder, entonces voy a probar, porque claro, no es que me llamen para trabajar ahí, me llaman para pasar pruebas en un diario, en el diario deportivo. Entonces voy, paso las pruebas y quedé. Y ahí me enamoré del periodismo deportivo. O sea, ahí es que me enamoré. Yo creo que más bien el periodismo deportivo me encontró a mí. Y en tu caso, Fernanda, ¿cómo fue? De hecho, en mi caso es algo parecido a lo de Andrea, porque no es que yo haya tenido la decisión deliberada de que terminé el colegio y dije voy a ser periodista deportiva, para nada. Como dice Andrea también, como que me encontró a mí, y de hecho me encontró acá en RPP, porque yo cuando terminé de estudiar, claro, me dediqué a periodismo, pero otro tipo de periodismo, ¿no? Periodismo más cultural, social, que no tenía nada que ver con prensa deportiva. Luego ingresé a RPP, eso lo hice en El Comercio, en la revista Somos. Luego vine acá a RPP, estaba en el área de actualidad y por cosas de la vida empecé a incursionar un poquito en periodismo deportivo en Capital, me acuerdo cuando estaba Capital todavía. Y luego nada, por circunstancias me quedé en el área de deportes, y de hecho desde el 2019 más o menos, que justo pasó con todo Lima, 2019 los Juegos Panamericanos y toda la coyuntura que había también, que aportaba mucho además. Me quedé en ese rubro, pero en tanto a desde cuándo me gusta el fútbol, de hecho el texto del que hablo en el libro explica también un poco de cómo me nació este tema de que me gustara el fútbol. A mí sí me gustó desde muy chiquita, pero tal cual como en el caso de Andrea, no es que pensé en dedicarme a la prensa deportiva, ¿no? De hecho, como te digo, recién desde el 2019 incursioné un poco más en esa área y bueno, ahorita estoy ahí todavía feliz. Ahora, por lo que me cuentan, sus historias son similares en el acercamiento al periodismo deportivo, pero ¿cómo fue este inicio? ¿Qué retos tuvieron? Si bien no habían muchas periodistas mujeres deportivas, ¿cómo buscaban referentes o cómo se sentían en un espacio donde un periodista deportivo quizá podían no tomarlas en consideración por el prejuicio y estereotipo de que las mujeres no saben de deportes? Ujú. Yo creo que sí tuve bastante suerte en ese sentido, ¿no? Nunca pensé en el mundo difícil en el que me estoy metiendo, o qué van a pensar de mí, o van a dudar de mi capacidad. No, creo que mi única preocupación al ingresar era poder ser capaz, pero por mí misma. Y me explico, la mayoría de chicas que trabajaba en el diario en el que yo empiezo, no éramos muchas, pero las que trabajaban ahí, por lo general, habían terminado la carrera de periodismo deportivo, eran de la primera promoción del instituto que empezó con esta carrera técnica, ¿no? Entonces, sí me sentía de cierta manera en desventaja inicialmente, porque decía, yo no he estudiado periodismo deportivo, yo he estudiado ciencias de la comunicación, me he especializado en el periodismo y creo que sé de fútbol, consideraba, ¿no?
Luego confirmé que sí, pero digo, en ese momento decía, creo que sé, pero no al nivel de ellas. Y hablo de fútbol específicamente porque yo entro directamente a cubrir fútbol, ¿no? Existía un área de polideportivo, pero no me tocó a mí esa cobertura en su momento. Entonces creo que mi mayor reto era yo misma demostrarme que era igual de capaz, no que los hombres, sino que mis otras compañeras, que sí habían estudiado periodismo deportivo. Ya con el tiempo me di cuenta de que no había mayor problema. Sí hemos tenido, bueno, en mi caso sí he tenido que vivir en algún momento este tipo de prejuicios, pero creo que al entrar al mundo del periodismo deportivo no lo sentía así. En mi caso tampoco, de hecho, por ahí que podías pensar en estar en desventaja, en mi caso porque entré mucho más tarde, ¿no? Como te decía, recién ya cuando tenía 22 más o menos, en cambio había gente que, como dice Andrea, terminas el colegio y ya están estudiando periodismo deportivo, entonces si sientes que por un tema de años o de estudios especializados podrías estar en desventaja, pero más allá de eso, en tipo prejuicios directos, al menos acá cuando empecé a trabajar nunca he tenido ningún tipo de problema. Por ahí sí, los prejuicios vienen más del lado exterior, ¿no? Me parece del lado del público, del hincha o de comentarios en redes sociales y esas cosas, pero creo que siempre van a existir. Y sí, me parece que por ahí pasa el tema de los prejuicios, de que te pueden decir que por ser mujer no sabes nada, pero eso, como te digo, no es tanto en el fondo del trabajo, o sea, con tu entorno profesional, sino desde fuera. Ahora quería conversar un poco de las crónicas que ustedes han escrito, ambas sobre un equipo de fútbol limeño. Andrea, tú de Universitario de Deportes, y Fernanda, tú de Alianza Lima. Es evidente que ambas son hinchas de cada equipo. Quisiera consultarles cómo es al momento de su trabajo en el día a día, si les toca cubrir un partido, cómo marcar distancia con el equipo que tanto quieren alentar al momento de ejercer su profesión. Inicialmente sí quisiera decir que en mi caso yo no escogí escribir de universitario. Más allá de que cubro universitario en RPP y he cubierto universitario también en Depor, a mí me llama José Carlos Irigoyen, que es finalmente quien edita el libro, y me dice, quiero que escribas de universitario. Y yo tenía en mente muchos otros temas, no porque no quisiera escribir de universitario, sino porque como lo veo todos los días, quería por ahí como poder escribir algo distinto. Pero no, la idea, y creo que cuando lean el libro se van a dar cuenta de que es la idea que a cada quien se le asigne un equipo de Lima, porque el libro es financiado por el Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima precisamente, entonces me asignan universitario, ¿no? No es que me disgustó la idea, me gustó también, pero en mi mente era como, ok, y ahora sí voy a poder escribir de otra cosa que no sea la U. Pero no, feliz igual, feliz igual. Creo que hice un texto que finalmente me llenó a mí y eso es lo importante. Y precisamente a tu pregunta, a mí no se me ha hecho difícil. Sí, en mi caso lo mismo, ¿no? Me parece que hay una naturalidad, y de hecho también lo menciono en el texto, en parte del texto, al inicio, de cómo me tenía que deslindar, o no deslindar, pero sí cambiar un poco la visión con que ves las cosas casi inevitablemente, ¿no? Porque ya cuando ingresas al campo del periodismo, no es que lo escojas, simplemente te pasa que es así, o sea, ves las cosas no como un hincha acérrimo que se desgarra, sino con una mayor objetividad, que es la que te pide el trabajo y que además tú disfrutas. Entonces no es que te cuesta tanto decir, ya no voy a ser hincha o no lo voy a decir o lo que sea, sino que en realidad tu misma carrera te lo pide y tú lo haces con gusto también. Entonces no es algo que sufras o que ocultes. Entonces creo que por ese lado no me ha costado. Hay una naturalidad en el periodismo que te impulsa a eso, más que imponerse, creo que es lo que tú haces en general con tu trabajo. Y bueno, de eso también se habla un poco en el texto y como decía Andrea, no me ha costado demasiado, no es que diga, bueno, por tener mayor afinidad con un equipo, el resto de equipos no me interesan o voy a ver las cosas distinto. Creo que finalmente lo que nos gusta es el fútbol, claro. O sea, el deporte en general, pero hablando específicamente de fútbol, lo que nos gusta es el fútbol, lo que nos gusta es ver partidos, ¿no? Claro. Entonces, más allá de camisetas y de colores, o sea, al final eso pasa a segundo plano cuando estás trabajando, ¿no? Y en realidad lo disfrutas de esa manera y el trabajo pasa por ahí también. De hecho, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que antes de ser periodista deportiva, o sea, antes de meterme en el periodismo deportivo, sí creía que era muy difícil quitarse la camiseta, porque más allá de que me gustaba el fútbol en general, yo lo veía de otra manera, ¿no? Lo veía como de manera muy pasional, claro. Pero al empezar a trabajar ya en eso, es de verdad que es como una madurez profesional, pero de verdad es un cambio muy, muy orgánico, muy natural. O sea, jamás pensé como, ya, ahora
tengo que pensar que no, o sea, no, fue simplemente fluyendo. Creo que tiene que ver también con la adrenalina del trabajo, porque el periodismo tiene mucha adrenalina, y me ha tocado cubrir millones de equipos, más no millones, pero muchos equipos más que no sean universitarios de deportes, y creo que no lo he hecho con menos ganas. Claro, también pasa por ahí, ¿no? Porque el trabajo hace que uniformices igual al resto de equipos porque es tu chamba, ¿no? Y te tiene que salir así. Y ahora hablando netamente de la selección peruana, quería saber un poco su opinión con respecto a la salida de Ricardo Gareca y si ustedes tienen en mente a alguien que podría reemplazarlo. Creo que es una muy mala, un muy mal escenario el que nos toca atravesar. Creo que es un gran error dejar ir a Ricardo Gareca. Ni siquiera lo hemos dejado ir con competencia, ¿no? En algún momento se habló de que Boca Juniors lo quería y a eso me refiero. No había algún equipo o alguna selección que sea una opción concreta para Ricardo Gareca que nos haya quitado la posibilidad de seguir contando con él, sino que lo dejamos ir realmente por irresponsabilidad propia. Creo que el plan que ideó la directiva de la Federación Peruana de Fútbol fue un terrible plan, no le salió como lo esperaba, y Ricardo Gareca lo entendió como creo que la mayoría lo hemos entendido, ¿no? Es lo que interpreto yo, como una falta de respeto. Más allá de la oferta económica que se le hizo, creo que tiene que ver con el fondo de la situación, con la manera en la que se llega a hacer esta propuesta de muy mal gusto, ¿no? Sí, por mi lado creo que es un mal síntoma de lo que puede venir más adelante, ¿no? Más allá de que se le deje ir al mejor técnico que al menos yo vi en la selección peruana y que ha logrado tantas cosas, sí creo que implica un retroceso, más allá de quién venga, lo digo, porque te está dando a entender o está dejando entrever las falencias que tiene esta directiva de la Federación Peruana de Fútbol en tanto a la forma de la salida del profesor. Como decía Andrea, es un maltrato, sí me parece que es un maltrato, creo que la negociación no se hizo bien, creo que hay muchas cosas detrás que creo que sí van a implicar un retroceso en el futuro. Espero que no, obviamente, pero si me preguntas la opinión, yo creo que sí. Un poco fatalista mi opinión, de hecho, pero es lo que creo. Y bueno, creo que había un plan detrás. De hecho, ayer justo me ponía a pensar que el profesor Gareca había hecho junto con su cuerpo técnico y todo esto un proyecto, ¿no? de reestructuración, de decir, si me quedo, quiero empezar a hacer este proyecto. Y creo que una persona que no tiene ganas de quedarse no hace eso. Entonces, por su parte, yo considero que él sí se quería quedar, creo que sí tenía la voluntad, a diferencia de lo que cree mucha gente, y más bien creo que los esfuerzos, y lo que más da bronca, de hecho, es que los esfuerzos no se hicieron desde nuestro lado, ¿no? Desde el lado de la federación, sino que más bien lo dejamos ir. O sea, la frase sería que en realidad lo dejamos ir, porque creo que él sí tenía la intención de quedarse, así que veremos. Y quién pueda venir, respondiendo a tu pregunta, de hecho se han lanzado algunos nombres, se hablaba de Hernán Crespo, se hablaba de Juan Reynoso, pero todavía yo no me animaría a decir ninguno. Creo que es muy pronto también. Y esperemos que sea alguien bueno para la selección peruana, que nos haga seguir soñando. Y ya para terminar un poco la entrevista, quería que se dirijan un poco las niñas y adolescentes y mujeres que quisieran incursionar en el periodismo deportivo, contarles a qué retos se van a enfrentar, invitarlas si es que es su sueño. El fútbol ahora es un espacio también para las mujeres, para que se apoderen ellas también del área. Sí, yo les diría que si realmente es su sueño, que si realmente tienen ganas de hacerlo, que se arriesguen con todo, que es un área con muchísima adrenalina, con muchísima pasión, y que hay espacio para todos y para todas, en realidad. Si lo hacen con ganas, si tienen realmente la predisposición, creo que se puede conseguir cosas. Sí, yo también creo lo mismo. En este lado sí, soy un poco más optimista, creo que las cosas sí están cambiando, a diferencia de años anteriores. Hay espacio para todas, para todos, y en general, si es que lo quieren hacer, que vayan para adelante, porque en realidad, claro, hay competitividad, pero no por género también, sino en general, ¿no? Competitividad en la prensa en general. Pero es un campo muy lindo, me parece que cada día hay algo nuevo que aprender además, así que si es que les gusta, que vayan para adelante nada más. Y sí, se van a enfrentar a cosas negativas, pero como en general, como en toda profesión, me parece. Así que el tema del género no debería ser un factor que determine si alguien quiere seguir o no una carrera.
Listo, muchas gracias chicas por esta entrevista. Muchas gracias amigos de RPP por sintonizarnos. No se despeguen de nuestras redes sociales y obviamente sigan y suscríbanse al canal de YouTube. Gracias.